Hay mucho debate sobre cómo fue Cuba antes de la época de la Revolución. Algunos indican que imperaba el analfabetismo y la explotación a los trabajadores era siempre por parte de los burgueses o de los terratenientes. Tampoco existía salud para todo el pueblo, así como también otros indican que tenían mejores condiciones económicas que hoy en día. Entonces, ¿cómo saber cómo era Cuba antes de la Revolución? ¿Cómo es que esta isla paradisíaca que dio origen a la salsa y esos ritmos caribeños es el tema de los debates más candentes? Lo veremos hoy en Economía en Libertad. Cuba en los años 50. La imagen que evoca Cuba de esa época es justamente una isla paradisíaca con muchos casinos. Cabe recordar que Cuba era parte del Reino de España y recién logró su independencia en 1898 gracias a la cooperación de los Estados Unidos, en la cual se la conoce como la Guerra Hispanoamericana. En 1898 el presidente de los Estados Unidos era William McKinley y en esa época, con apoyo del Congreso, logra que se ayude a Cuba para su independencia, básicamente por dos aspectos principales. Uno de ellos es obviamente el azúcar. Desde 1820 Cuba se centra en la producción de azúcar refinada. Y ya para inicios de la década de 1890, este mercado tiene puntos muy altos, siendo la de mayores niveles de exportación. Entonces Cuba decide tener un sistema de comercio más libre, porque como sabemos estaba muy regido a las regulaciones que imponía la corona. El segundo punto importante es también la ubicación geopolítica. Las islas cercanas a las costas de Florida hacen que estas islas tengan una posición estratégica si es que se desea hacer alguna invasión a los Estados Unidos por parte de cualquier país. Es principalmente estas situaciones por las que el presidente William McKinley apoya la causa independentista de Cuba y manda tropas de apoyo para que juntos con el ejército independentista puedan derrotar a las fuerzas españolas. Una de ellas es muy conocida en los Estados Unidos y es justamente la de los Rough Riders, que es la primera caballería de voluntarios liderados por el que sería el siguiente presidente de los Estados Unidos, Theodore Roosevelt. La segunda base importante para que se firmara ese tratado es el establecimiento de un intercambio comercial y oportunidades de libre mercado entre Cuba y los Estados Unidos, en la cual los Estados Unidos lo maximizaron de mejor manera que los cubanos. Y eso lo explicaremos más adelante, ya que las oportunidades de negocio fueron mejor aprovechadas por los Estados Unidos. Con el logro de la independencia se firma entonces un tratado en 1903, en el cual igualmente tiene dos bases muy importantes. La primera es arrendar al nuevo territorio independiente de Cuba un sector para establecer una base militar, lo que hoy se conoce como la base de Guantánamo, y que sigue en Cuba pese a que después de la Revolución Comunista el puesto militar seguía tan vigente como siempre. Es decir, en otras palabras, durante el régimen comunista y hasta el día de hoy, la base de Guantánamo es suelo norteamericano y hasta el día de hoy no se puede tomar posesión de ese lugar como territorio cubano. Entonces, una vez establecidos estos acuerdos, Estados Unidos y Cuba tienen oportunidades de generar comercio, pero hay un factor muy importante y que es esencial en todo esto, y es la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial trajo un impacto tanto a nivel social como por supuesto a nivel económico. Las innovaciones en el ámbito de la tecnología, de la ciencia y la economía dieron a los Estados Unidos un boom económico sin precedentes. Gracias a ellos, un trabajador de clase media podía tener un ingreso bastante estable y con un poder adquisitivo en términos reales que superaba a cualquier otro ingreso generado en otras partes del mundo.
Gracias a esta explosión económica, los norteamericanos dedicaron una buena parte de su tiempo al ocio, al viaje, y consecuencia de ese mercado potencial es que el turismo se vuelve una parte muy importante en la vida de los ciudadanos de los Estados Unidos. Y obviamente un mercado muy potencial se vio en estas paradisíacas islas del Caribe. Es por eso que a partir de la Segunda Guerra Mundial y a inicios de los años 50, las inversiones de Estados Unidos en Cuba llegan a más de $1.000 millones, invirtiendo prácticamente en lugares dedicados al turismo, como juegos, baile y muchas actividades de ocio como bares, clubes nocturnos, casinos y hoteles, y es en esta que se inicia una etapa que se denomina la etapa de oro, ya que grandes artistas como Frank Sinatra o escritores como Mark Twain y personajes famosos en Estados Unidos hacían que esta isla cobre un glamour sin precedente alguno en esa época dorada. Hablar de los clubes y de los casinos es también hablar de la mafia. La mafia es la que hace inversiones en estos casinos y hoteles, escapando justamente de las regulaciones que se planteaban en Estados Unidos de esa época. Columnistas, escritores y filósofos de izquierda tratan de mostrar de que Cuba tenía índices muy altos de desempleo, así como índices muy altos de analfabetismo, también de pobreza extrema, pero hay que tomar en cuenta ciertos aspectos de la economía para entender el fenómeno a nivel macroeconómico. Para comenzar, en el tema del mercado e industrialización del azúcar, en las décadas de los 50 y los 60, la economía de Cuba dependía en un 65% de la producción de azúcar, un 20% en el turismo, 5% en otro tipo de agricultura que no era justamente el azúcar, sino hojas de tabaco y otra clase de productos agrícolas, y un 10% entre minería y otros rubros. Entonces podemos indicar que Cuba cometía el error de todo país latinoamericano. Gobiernos con alta carga fiscal, una gran cantidad de funcionarios públicos dependientes del partido de turno, lo que genera obviamente corrupción, burocracia y que la actividad principal, que es el azúcar, requiere de mano de obra no calificada. Esto genera subempleo. Este nivel de subempleo estaba dado más que todo por la mano de obra no calificada, el cual estaba dedicado en esencia a la zafra de la caña de azúcar, para lo cual los requisitos laborales no eran muy rigurosos. Así que ante una gran oferta laboral, obviamente se generaba este subempleo con salarios muy bajos debido a la gran oferta laboral que existía en Cuba. Y en su mayoría, junto con una actividad que genera poco valor agregado y que necesita de grandes extensiones, ocasiona muy poco ingreso per cápita. Y seguir importando muchos bienes de capital como radio, refrigeradores, ventiladores, automóviles, etc., que estos provenían de los Estados Unidos. En otras palabras, no generaba las condiciones para que el crecimiento económico se dé en Cuba y esté dado por la provisión de bienes de capital y no solo materia prima y servicios como viene haciendo Latinoamérica desde hace muchos, pero muchos años. Por ello, muchos habitantes en las zonas rurales estaban en condición de pobreza y por ello este era un sector que no estaba muy beneficiado por el boom económico que estaba sucediéndose en Cuba. En La Habana, que era el centro económico y político, obviamente las cosas eran muy distintas. El comercio ligado a la base turística generaba una expansión de la actividad económica y juntamente los negocios relacionados con esta crecieron exponencialmente, por lo que generaban buenos ingresos en la isla. Entonces, en esa época, en La Habana se contaba con buenos establecimientos de salud, de educación. Si bien había bastantes ingresos en La Habana, los inversores no veían otra forma de invertir en Cuba, ya que las actividades más productivas eran o el turismo o el azúcar. Invertir en otra serie de proyectos no era rentable y era muy riesgosa. La época de la Guerra Fría estaba en su auge, y los grupos comunistas estaban insertos en prácticamente toda Latinoamérica, quienes pregonaban un odio al capitalismo como prioridad. Entonces, frente a un Estado básicamente corrupto que solo quería agrandar sus arcas mediante regulaciones, impuestos y otra serie de medidas, juntamente con grupos de izquierda queriendo perjudicar al sector privado, las condiciones eran muy riesgosas para cualquier inversor. Todas estas condiciones generaron la percepción ante el mundo y ante los mismos cubanos de que Cuba era explotada por los norteamericanos, que era el patio trasero de los Estados Unidos y que se necesitaba del comunismo para salir de ella, y poco después ocurre lo que conocemos como la Revolución Cubana.
Hoy mucha gente de izquierda dice que Cuba tiene los mejores índices. Ya nadie es analfabeto, es decir, todos van a la escuela, pero el nivel de educación no llega a los estándares de los países desarrollados, como vemos en universidades de Europa o Japón o en los mismos Estados Unidos, donde la calidad de sus profesionales generan las nuevas tendencias en varias ramas. La salud es gratuita para todos, sí, pero no pueden estar a la par con los sistemas de salud de países desarrollados. La calidad de vida sigue siendo baja. En conclusión, Cuba en los años 50 tuvo la gran oportunidad de saltar del subdesarrollo y constituirse en una potencia económica por el nivel de actividad económica que tenía. Pero perdió esta oportunidad gracias a la presencia de un Estado que a nombre de la regulación solo quería sacar más dinero para gasto fiscal a los inversores, debido a las presiones sociales y debido a los grupos de izquierda predominantes. Y por sobre todo, pensó que el azúcar iba a ser su fuente eterna de ingresos. Eso solo pasó en la salsa, por eso Celia Cruz decía, esto fue economía en libertad.